¿Qué ocurre si no pasas página? El estancamiento. Cuando no pasamos página y seguimos irrevocablemente siguiendo lo que viene siendo el arrepentimiento y la inseguridad, caemos en un estancamiento, en la falta de movimiento, en la falta de acciones. Seguimos limitándonos, no avanzamos. La vida se vuelve aburrida, monótona y repetitiva. El dolor se vuelve una normalidad y no hay más allá que los vástagos de buenos momentos anteriores a aquel momento o aquella situación en la que sentiste mal y jamás conseguiste salir de ella. Es una tendencia a la negatividad, al pesimismo, a la falta de ganas de hacer cosas, a la inseguridad a la hora de hacer las cosas, a la falta de capacidad de mirar por sí mismos y decir: tengo la capacidad de hacer esto, tengo la capacidad de hacer lo otro. Esto unido a la falta de inacción. Ya no solo estamos hablando de que no tengas confianza a la hora de hacer las cosas, sino a la inacción de no hacer las cosas, de no moverte, de no hacer cosas que te gusten, por el miedo a que dirán, o por el miedo a que vuelvan esas inseguridades, a que vuelvan esos miedos, a que vuelvan esas emociones negativas que te han hecho sentirte tan mal en el pasado y que irrevocablemente te afectan en el presente. Ese tipo de cosas son lo que, a fin de cuentas, nos frenan. En este vídeo ya hablaremos sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es una de las emociones negativas que más nos afectan en el día a día. Esto, pues, irrevocablemente puede llegar a afectar a lo que es, en un futuro puede llegar a ser la depresión, incluso la ansiedad. Pero antes de meternos a full de cómo podemos cambiar lo que viene siendo el arrepentimiento, cómo podemos llegar a mejorar a partir del arrepentimiento, cabe dar una definición para encuadrar lo que viene siendo el arrepentimiento en sí. Vamos con ello. El arrepentimiento es la sensación de malestar o de inseguridad que se genera a partir de la realización de una determinada acción que rompe con las normas sociales y culturales preestablecidas en el ser humano. Cabe aclarar que el arrepentimiento no debemos convencerlo con la autocrítica. La autocrítica es, por muy dura que parezca, por muy exigente y fría que pueda llegar a ser, es necesaria. El arrepentimiento en sí lo vemos como la parte negativa de la autocrítica, del tener en cuenta el valor propio. Pero para ello cabe hacer una comparación justa. Cuando hablamos de arrepentimiento hablamos de, hostias, aquel día en el cual hablé con una chica que me gustaba y dije una cosa que no quise decir y te estás aún comiendo el coco de por qué lo dije, cosas que a lo mejor se lo he olvidado ya. O sea, el tema es, son cosas que no podemos cambiar, aparte que no podemos cambiar, que no sabemos, que no podemos hacer nada para cambiarlo y que no nos sirven de nada en sí. Pero la autocrítica es decir, hostias, he tenido un fallo, he hecho una tontería, pasa en hora que me empecé a madurar, empecé a actuar con más seria, empecé a hacer cosas que realmente quiera y a actuar de forma coherente a lo que quiero llegar a ser. Eso sí que es autocrítica. Puede ser doloroso, tiene que ser doloroso y no es autocrítica, pero como que no te paraliza, que no llegas a una, que llegas a una conclusión en comparación al arrepentimiento, donde no llegas a ninguna conclusión. Así que vamos a pasar a qué realmente podemos considerar que debamos arrepentirnos y qué no debemos arrepentirnos. Vamos con ello. Los errores de concepto. Los errores de concepto son cosas que no debemos dejar. Cuando nos equivocamos en cosas de forma catastrófica por un fallo de no entendimiento, ahí sí que debemos sentir algo de culpa, algo de arrepentimiento. Quizás el arrepentimiento en ese sentido es útil, porque te hace cuestionarte las cosas, te hace ver, es decir, ya no tanto el arrepentimiento sino la autocrítica en sí, te hace ver, te hace comprender en sí, decir, hombre, quizás no sea una idea, no sea inteligente el pasar página y decir, aquí no pasa nada, sino más bien verlo con profundidad y decir, a lo mejor he tenido un fallo de no haber observado bien la situación o de no haber indagado en el tema. Por ejemplo, en el Estado de 1898, todos buscaban culpables, todos buscaban responsabilizar a alguien de la situación tan pésima que había sufrido España después de la derrota y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas frente a Estados Unidos. Todos buscaban responsables, pero pocos sabían realmente a qué hacer autocrítica o a qué criticar o qué soluciones podíamos llegar a obtener. Esto no fue hasta el regeneracionismo, el movimiento de Sibela y otros políticos e intelectuales de la época, incluso la generación del 98
Unamuno, Valle Inclán, entre otros, que generaron ese movimiento de decir, estamos muy mal, hace falta una regeneración social, hace falta una regeneración desde abajo. Poco sirve criticar al rey o a este otro si nosotros mismos no hacemos una crítica, no hacemos una búsqueda de mejora, porque al final culpabilizar a otros no va a conseguir cambiarte, no va a conseguir quitar ese arrepentimiento. Lo que va a hacer es el hecho de evadirse del problema que va a aparecer por detrás en otro momento. Los errores puntuales son aquellos que no debemos sentir culpa ni arrepentimiento, y son aquellos que, incluso para mí, en mi opinión, no deben sentirse ningún tipo de autocrítica, porque son errores tontos, son errores que somos humanos, son errores de humanos, son errores que uno no tiene en cuenta porque siempre buscamos esa perfección o esa excelencia, porque el término perfección realmente no es verídico, sino esa excelencia en sí. Es normal que tengamos errores, es normal que fallemos a veces, pero el hecho de comerte el coco para conseguir esa idealización irreal para ti mismo te genera un malestar, te genera que pese a hacer las cosas muy bien, siempre tengas esa estaca metida en tu corazón de si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro. No, ese tipo de cosas, tipo de errores, tipo de arrepentimiento hacia cosas particulares, hacia cosas ínfimas, hacia cosas que sin embargo nosotros no podemos cambiar porque son cosas que surgieron porque sí. El que tú hayas hecho una actuación increíble y te trabes durante una palabra no significa que la actuación deje de ser increíble. Solo has tenido un fallo. Pero el hecho de comerte el coco con eso reafirma a la estupidez y te crea una sensación de ti mismo de no tener validez, de ser inútil, de no tener valor. Pero el hecho de fallar, el hecho de tener fallos particulares es porque estamos aprendiendo, es porque estamos mejorando, es porque estamos desarrollándonos. Este tipo de fallos no son de, hostias, de desorbitar, no son fallos de, hostias, poco a poco vamos a salir de estos errores, poco a poco salen de porque hemos salido a correr. Nos hemos caído, nos hemos hecho daño, nos hemos sentido mal porque hemos salido a intentarlo. No porque nos hemos quedado en la casa y no hemos hecho nada. Esa es la diferencia entre el arrepentimiento particular y el arrepentimiento de concepto. Hasta aquí el video de hoy, espero que nos vemos en el próximo. Chao.